Mi nombre es Jeremiah Ross. Y aunque han pasado más de 40 años, todavía escucho los gritos. No gritos fuertes, no. Son gritos apagados por el tiempo, por la tierra, por el silencio. Pero cuando el viento sopla desde el sur, y pasa rozando el viejo álamo del bosque, yo los oigo otra vez. Es como si el árbol respirara dolor. Como si no hubiera olvidado lo que colgó de sus ramas. Yo tenía 11 años. Vivía en Red Hill, un pueblo pequeño, rodeado de campos secos, montañas bajas, y una fe que no siempre venía acompañada de compasión. Jugábamos en el bosque. 5 niños blancos. Y una niña apache. Nos criaron con una idea muy clara: nosotros éramos gente de bien, y ellos eran otra cosa. No lo decían con furia. Lo decían como si fuera sentido común. Como si la sangre pudiera tener jerarquía. Pero esa niña, Numa tenía algo que rompía todas esas ideas. Algo en sus ojos, en la forma en que se agachaba junto al río, en cómo caminaba descalza sobre la grava sin quejarse. Ella no hablaba mucho. Y si lo hacía, sus palabras parecían deslizarse como agua. Nunca supe qué edad tenía con certeza. Tal vez 10. Tal vez 12. Pero lo que sí sé, es que no merecía lo que le hicimos. Yo digo le hicimos porque, aunque mis manos nunca tocaron la cuerda, mi silencio fue una soga también. Y uno no se libra del peso solo porque no aló el nudo. No. La culpa se mete en los huesos igual. Aquel día comenzó como cualquier otro. Una mañana clara, de cielo limpio y aire tibio. Mi madre me gritó desde la puerta que regresara antes del anochecer. Yo asentí sin mirar atrás, como hacen los niños. Corrí al encuentro de mis amigos con la despreocupación de quien no sabe que está a punto de cruzar un umbral invisible. Jugábamos. Siempre jugábamos. Con palos que fingían ser rifles. Con piedras que fingían ser tesoros. Con reglas que cambiábamos sobre la marcha. Y esa mañana, Numa nos seguía de lejos, como solía hacer. Algunos no la querían cerca. Otros se burlaban de ella. Yo la miraba y luego miraba al suelo, avergonzado de sentir simpatía por alguien que los adultos decían que era menos. Nunca supimos cuándo exactamente empezó a ir todo mal. Solo sé que uno de los chicos, no diré su nombre aún, trajo una cuerda. Dijo que quería hacer una broma apache. Todos rieron. Yo también, por fuera. Por dentro, algo se encogió. Lo que ocurrió después no fue un accidente. No fue una niñada, como luego dijeron en el pueblo. Fue un crimen. Uno atroz. Y de todos los que estábamos ahí, solo yo regresé a casa con vida. Los otros desaparecieron. Uno por uno, como si el bosque se los tragara. Algunos dicen que se ahogaron. Que se perdieron. Que huyeron. Pero yo sé otra historia. Y esta es la historia que, por fin, me he decidido a contar. Porque si hay algo que aprendí en todos estos años, es que el silencio también puede matar. Y que a veces, lo más valiente no es empuñar un arma, sino abrir la boca para decir la verdad, aunque te quiebre por dentro. Si usted me escucha, si aún tiene corazón para lo que viene, le pido que no olvide su nombre. Numa. Porque a ella, ya no la puede salvar nadie. Pero tal vez, solo tal vez, aún podamos salvar un poco de lo que queda de nosotros. Crecí en el valle de Red Hill, un rincón olvidado entre colinas resecas y caminos de tierra apretada. Un lugar donde el polvo no se barría, sino que se aceptaba. Donde las casas tenían más clavos que madera, y las ventanas dejaban pasar más viento que luz. Allí la vida se vivía con pocas palabras, muchas miradas, y una ley no escrita que lo gobernaba todo, los nuestros primero. Red Hill tenía casas bajas, la mayoría torcidas por los años, con techos de zinc que retumbaban con cada tormenta.
Había un único almacén, una oficina postal, y la iglesia más blanca y grande que podías imaginar. El pueblo parecía estar construido alrededor de ella, como si fuera el corazón. Pero lo que latía en ese corazón no siempre era bondad. Los domingos eran sagrados. Mi madre me alisaba el cabello con saliva y me daba una palmada para que me sentara derecho en el banco. El pastor Johnson hablaba del perdón, del amor al prójimo. Pero cuando algún apache pasaba cerca, bajaba la voz y fruncía los labios. El mensaje cambiaba según quien estuviera escuchando. En la escuela, la maestra nos enseñaba a recitar el abecedario, las tablas de multiplicar, y los nombres de los padres fundadores. Pero también nos enseñaba a temer sin enseñarlo. Nunca hablaba de la gente apache. Nunca dijo su historia. Y cuando alguien preguntaba, cambiaba de tema, como si fueran un capítulo que no valía la pena contar. Yo escuché la palabra salvajes por primera vez de labios de mi abuelo. Tenía manos como piedras de tanto arar la tierra, y una voz dura como cuero viejo. Decía que los apaches eran traicioneros. Que mataban por gusto. Que si les dabas la mano, te quitaban el brazo. Y lo decía mientras escupía al suelo, como si hasta nombrarlos fuera una falta de respeto a la tierra. Mi padre, en cambio, no hablaba mucho. Tenía la mirada siempre baja, los hombros encorvados por el peso de no poder decir lo que pensaba. Lo vi un par de veces mirando a los apaches con una expresión que no supe descifrar de niño. Hoy creo que era vergüenza. Recuerdo con claridad la primera vez que vi a Numa. Era temprano. El sol apenas rompía las sombras y el río brillaba como plata viva. Ella estaba allí, de pie entre las piedras, ayudando a su madre a lavar ropa. Su cabello brillaba mojado, como ala de cuervo. Tenía trenzas gruesas que le caían hasta la espalda, y una camisa demasiado grande para su cuerpo. Movía las manos con una habilidad que me dejó boquiabierto. Yo la miré desde lejos, agachado entre los arbustos. No podía dejar de verla. Había algo en ella que no entendía, pero que me conmovía. No era solo su apariencia, sino la paz que transmitía. Como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me quedé helado. Pensé que me gritaría, que me diría que me fuera. Pero no. Solo me miró, como si supiera que yo no era como los demás. Ese fue el primer momento en que me sentí dividido. Entre lo que me habían enseñado, y lo que sentía. En la escuela nadie hablaba de Numa. Pero todos sabíamos que existía. La llamaban la India muda, porque casi nunca hablaba. Algunos decían que era tonta. Otros que estaba embrujada. Y otros, simplemente, se burlaban de ella. Mis amigos, Sam, Will, Benny y Thomas, eran el grupo con el que pasaba casi todos los días. Jugábamos con palos, hacíamos guerras de tierra, corríamos detrás de gallinas. ¿Éramos niños? Sí. Pero también éramos esponjas. Y absorbíamos cada gesto, cada comentario, cada risa hiriente de los mayores. Sam era el más grande, el líder. Tenía 11 años también, pero hablaba como un adulto. Decía cosas que escuchaba de su padre y las repetía con autoridad. Fue él quien empezó a decir que Numa tenía el diablo en la sangre. Will era callado. Pero seguía a Sam a todas partes. Benny y Thomas eran los más pequeños, pero los más crueles. Siempre querían probar algo. Demostrar que no tenían miedo. Yo era el que dudaba. El que callaba. El que reía bajito solo para que no me dejaran atrás. Recuerdo una vez, en medio del verano, cuando el calor partía la tierra. Jugábamos cerca del molino viejo. Numa apareció. No dijo nada. Solo se acercó y se sentó sobre una roca. Sam le gritó que se fuera. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza. Thomas tomó un puñado de tierra y se lo lanzó.
Le dio en el hombro. Numa no se movió. Ni siquiera levantó la vista. Y en ese silencio, en esa inmovilidad, hubo algo que nos hizo sentir incómodos. Como si ella tuviera una fuerza que nosotros no comprendíamos. Esa fue la primera vez que vi miedo en los ojos de Sam. Días después, Sam dijo que quería hacer una prueba de valor. Algo para demostrar quién era de verdad hombre. Propuso una idea. Una broma, dijo. Una broma apache. Todos reímos. Yo no. Esa infancia nuestra no fue inocente. Fue educada en la crueldad, disfrazada de juego. Y fuimos niños. Pero también fuimos responsables. Hoy, cuando cierro los ojos y me dejo llevar por los recuerdos, vuelvo a esos días. Vuelvo al olor del polvo, al sabor de la leche tibia, al crujir de la madera al caminar. Vuelvo al silencio de mi padre, al odio de mi abuelo, a la voz suave de Numa. Y me pregunto, ¿en qué momento dejamos de ser niños, para convertirnos en cómplices? Después de aquel día en que ella me dijo su nombre, empecé a pensar en Numa más de lo que me atrevía a admitir. No como niña apache. No como la del río. Sino como alguien que existía con un mundo propio. Un mundo que yo apenas rozaba, como cuando uno pasa la mano sobre el agua y no logra atrapar nada. Comencé a notar más cosas de ella. Como tejía pequeñas figuras con ramitas, las ataba con fibras naturales y las dejaba colgando en los árboles. A veces formaban espirales, otras parecían pájaros o peces. Una vez me acerqué a una de ellas y la toqué. Sentí un escalofrío. Como si algo ancestral habitara en esos nudos. Numa vivía cerca del bosque, en una cabaña vieja al borde del terreno que todos evitaban. No tenía jardín ni cerca. Solo tierra, piedras y una hilera de ropa tendida que el viento no lograba mover. Los adultos decían que su madre era curandera. Que cuando alguien tenía fiebre y no podía pagar al médico de pueblo, iba a verla en secreto. Pero nadie lo admitía. Nadie decía que la necesitaban. Solo la usaban, y luego la despreciaban. Una mañana, mientras caminaba solo por el borde del campo, encontré a Numa parada junto a un árbol. Estaba recogiendo algo del suelo. Al acercarme, vi que tenía en las manos un pájaro herido. Era pequeño, apenas una bolita de plumas temblorosa. ¿Está muerto?, le pregunté. No todavía, me respondió. Con mucho cuidado, lo envolvió en su pañuelo y se lo llevó al pecho. A veces solo necesita que alguien le dé calor, dijo, sin mirarme. Ese momento se me quedó clavado para siempre. Esa idea. De que incluso lo más roto, podía vivir si se le daba un poco de calor. Pensé en mí. Pensé en ella. Pensé en todos nosotros, caminando por Red Hill como pájaros heridos, fingiendo que estábamos bien. Numa me enseñó a hacer nudos con ramas. A silbar con una hoja de roble. A encontrar huellas de animales en la tierra blanda. Nunca hablaba mucho. Pero cuando hablaba, era como si cada palabra tuviera peso, como si la tierra la escuchara también. Los árboles también sienten, me dijo una tarde. ¿Sienten qué?, pregunté. Sienten tristeza. Saben cuando alguien muere cerca. Eso me dejó mudo. No por miedo, sino por el misterio. Yo no sabía de espíritus. No sabía de leyendas. Pero ella sí. Y aunque no me contaba mucho, sabía que sus silencios guardaban más verdades que cualquier sermón de domingo. Con el tiempo, mi cercanía con Numa empezó a incomodar al grupo. No lo decían con palabras, pero lo sentía. Las miradas, los murmullos, las risitas cuando yo pasaba. Sam empezó a alejarse de mí. Y cuando lo hacía, se llevaba consigo a los demás. Una tarde, me llamaron para ir al claro. No sabía si quería ir, pero fui.
Sam estaba de pie con una rama en la mano, golpeando un tronco caído. ¿Te volviste indio, Jeremiah? Me soltó sin rodeos. Los otros se rieron. No. ¿Entonces por qué andas con ella? No supe qué decir. Quise decir que no era con ella, que era solo, que no era como decían. Pero no me salieron las palabras. Sam se acercó más. Tenía los ojos oscuros. No por el color, sino por la rabia. Si te gusta tanto, hazle compañía cuando la colguemos del árbol, murmuró. Me quedé helado. No sabía si hablaba en serio. Nadie reía ahora. Todos esperaban mi reacción. Yo solo di un paso atrás. Y corrí. Corrí hasta quedarme sin aliento. Hasta que la garganta me ardió y las piernas me temblaron. Esa noche, no dormí. Tuve pesadillas. Soñé con árboles que lloraban. Con pájaros colgando de sogas. Con la flauta de Numa sonando sola, en medio del bosque. A la mañana siguiente, fui al río. Numa estaba allí. La saludé con un gesto. Ella me miró con ojos tristes. ¿Qué hiciste?, me preguntó. Yo no entendí. ¿De qué hablas? Alguien ha dicho cosas malas. Cosas que no se deben decir. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién te dijo eso? Los árboles. No supe qué responder. Solo me senté a su lado. Quise llorar, pero no lo hice. Numa me puso su mano sobre el brazo. Era una mano pequeña, áspera por el trabajo, pero cálida. Y en ese momento supe que nada de lo que viniera después iba a estar bien. Porque cuando alguien como Numa sabe que el peligro se acerca, es porque ya es demasiado tarde para detenerlo. Entramos al bosque al mediodía. El sol estaba en lo alto, pero apenas atravesaba las ramas. El bosque de Red Hill tenía fama de ser espeso, espinoso, lleno de raíces que parecían manos saliendo de la tierra. Yo lo conocía bien. Había jugado allí muchas veces. Pero ese día, el bosque tenía otro aire. Más denso. Más callado. Sam lideraba el grupo. Llevaba la cuerda enrollada en el cinturón como si fuera un premio. Will, Benny y Thomas iban detrás, cargando mochilas con pan viejo, agua, y una linterna que no necesitábamos. Yo iba al final. Caminaba con los pies pesados. Con una voz dentro que me pedía que regresara. Pero no lo hice. Numa apareció más tarde. Se acercó en silencio, sin preguntar nada. Solo nos siguió. Como si supiera que tenía que hacerlo. Como si intuyera que ese día estaba escrito desde antes que naciéramos. Cuando cruzamos la quebrada de los sauces, Sam dijo que ese era el lugar. Un claro cubierto de ramas secas y un álamo enorme en el centro. Un árbol viejo. Con la corteza agrietada. Con ramas que parecían dedos señalando al cielo. Aquí, dijo Sam, soltando la cuerda. Yo tragué saliva. Nadie hablaba. Nadie reía. Ya no era un juego. Era otra cosa. Vamos a hacer la broma Apache, anunció Sam. ¿Qué broma?, preguntó Thomas, fingiendo no entender. Pero todos sabíamos. La idea era atrapar a la india, vendarle los ojos, atarle las manos, y colgarla, solo un poco. Eso decían. Que no era de verdad. Que no iban a hacerle daño. Que era solo para asustarla. Yo no creí eso ni un segundo. Jeremiah, dijo Sam, ayúdanos. Me paralicé. Numa estaba a unos pasos, de pie, con los brazos cruzados. No se movía. No parecía tener miedo. Eso era lo peor. Que no se defendía.
Yo no me moví. ¿No vas a ayudar?, dijo Will. Negué con la cabeza. Cobarde, gritó Benny. Sam se encogió de hombros. Está bien. Nosotros lo hacemos. Y lo hicieron. Le vendaron los ojos con una tira de tela. Le ataron las manos con fuerza. Numa no gritó. No dijo nada. Solo respiraba. Y luego, Sam tomó la cuerda. La lanzó sobre la rama más baja del álamo. Era fuerte. Gruesa. Había sido usada antes. Para algo. Quizás para colgar animales. Quizás. Yo no podía mirar. Pero tampoco podía irme. Solo un susto, dijo Sam. Un pequeño susto, repitió Benny. La levantaron. Entre todos. Sus pies apenas dejaron de tocar el suelo. Apenas un segundo. Pero fue suficiente. El grito que salió de su garganta no fue un grito. Fue un lamento. Un sonido que parecía venir desde muy adentro. Como si la voz no fuera suya, sino de muchas otras voces. Voces viejas. Voces que hablaban a través de ella. Entonces, la rama crujió. Y la cuerda cedió. El cuerpo de Numa cayó de golpe. Silencio. Un silencio tan hondo que me dolieron los oídos. Corrí. Sin pensar. Corrí con las piernas débiles, tropezando con raíces, cayendo de bruces, raspándome las palmas. Sentía la sangre en la boca. Las lágrimas en los ojos. Me escondí en el granero de los Grene. Me metí entre los fardos de heno. Y allí pasé horas, temblando, con la ropa empapada en sudor frío. Pensaba en su rostro. En su voz. En su silencio. Y en lo que habíamos hecho. Cuando salí, ya era de noche. La luna apenas se asomaba. El pueblo estaba quieto. Volví al bosque. Quería, no sé qué quería. Tal vez pedirle perdón. Tal vez asegurarme de que seguía viva. Tal vez confesar lo que no tuve valor de decir. Pero cuando llegué al claro, no había nadie. Nada. Ni un cuerpo. Ni una cuerda. Ni un solo rastro. Solo el álamo. Que ahora parecía más alto. Más viejo. Más enojado. Me quedé allí, solo, frente al álamo. Los árboles parecían cerrarse sobre mí, como si el bosque entero supiera lo que habíamos hecho. Y entonces escuché algo. Un crujido. Un murmullo. Como hojas secas arrastradas por algo que no era viento. ¿Numa? Susurré. Nadie respondió. Me incliné junto al tronco. Toqué la corteza. Estaba húmeda. Como si llorara. Y entonces, sentí que alguien me observaba. Volteé. Nada. O nada que pudiera verse. Desde ese momento supe que el bosque tenía alma. Y que la justicia no siempre lleva uniforme. Pasaron días. La madre de Numa fue a la escuela. No gritó. Solo me miró. Y supo. Will desapareció. Thomas empezó a hablar con fantasmas. Benny se encerró. Y Sam. Sam vino a mí. Temblando. Y dijo. Vi a Will. Colgado. Del álamo. Esa noche fui una última vez. Llevaba una flor. La cuerda estaba trenzada al tronco. Había flores marchitas en círculo. Y una figura de barro. Con mi rostro. Me arrodillé. Susurré. Numa. Y escuché en el viento.
Ahora tú también formas parte del bosque. No sabía que iban en serio. Pensé que era una broma cruel. Pero cuando la colgaron, y sus pies dejaron de tocar el suelo, entendí que habíamos cruzado un límite del que no se regresa. A veces me despierto en mitad de la noche con esa imagen. Los ojos de Numa, cerrados. La cabeza ladeada. Las trenzas colgando hacia abajo como raíces rotas. Su cuerpo suspendido entre ramas, en silencio, y luego, ese crujido. El sonido de la cuerda cediendo. El sonido de un alma despegándose del mundo. Caí de rodillas. Sentí como mi estómago se vaciaba. Me oriné encima. No lo conté nunca, pero lo hice. Porque el cuerpo sabe antes que la mente cuando algo es irreversible. Corrí. Llorando. Cayéndome. Con barro en las manos y tierra en la boca. Me escondí en el granero, pero no pude esconderme de mí mismo. Esa noche, algo murió en todos nosotros. En mí, en Sam, en Will, en Benny, en Thomas. Y aunque algunos lo negaron, y otros lo enterraron en el silencio, yo lo llevé siempre conmigo. No encontré a Numa cuando volví. No había cuerpo. Ni sangre. Solo el álamo. Y el vacío. El vacío de algo que fue arrancado de este mundo sin justicia. Sin despedida. Sin piedad. Los adultos no preguntaron. No buscaron. Para ellos, los apaches venían y se iban. Gente errante, decían. Se cansan y se marchan. Nadie pensó que había que buscar un cuerpo. Porque para ellos, el cuerpo de Numa nunca fue del todo humano. Solo una presencia, incómoda. Silenciosa. Prescindible. Yo supe que estaba muerta. No porque la viera, sino porque dejé de soñar en colores. Desde entonces, todo lo que soñaba era gris. Esa fue su muerte para mí. La de ella, y la mía también. Intenté hablar una vez. Semanas después. Fui con el pastor. Quise decirle. Contarle. Pero él me miró con los ojos fríos y dijo. Los indios no son asunto nuestro, hijo. Así que cerré la boca. Y desde entonces, fui otro. Sam dejó de ir a la escuela. Se pasaba el día solo, cavando en el bosque como si buscara enterrar su alma. Thomas enfermó. Tuvo fiebre por semanas. Decía que Numa lo visitaba por las noches y le hablaba en un idioma que él no entendía. Benny se ahogó en el río. Dicen que resbaló. Pero yo sé que no. El río lo tomó. Como castigo. Como recordatorio. Will fue el primero en desaparecer del todo. Su madre lo buscó. Pegaron papeles en los postes. Pero nunca lo hallaron. Y yo. Yo crecí. Con el cuerpo de un hombre y el alma detenida en ese día. El día que Numa dejó de pisar la tierra. Nunca supe dónde estaba su cuerpo. Pero no importaba. Porque estaba en todas partes. En el viento. En el crujido de las ramas. En el reflejo del agua cuando el sol se oculta. A veces la veía en los espejos. En las ventanas. En la sombra que proyectaban mis propios pies. No me hablaba. Solo me miraba. Y eso era peor. Porque en su mirada no había odio. Solo decepción. Y eso duele más. La muerte de Numa no solo fue una desaparición. Fue una grieta en la tierra. Una grieta por la que empezó a colarse todo lo podrido que el pueblo llevaba escondido durante generaciones. Después de ella, nada volvió a crecer en el claro. El pasto se secó. Las flores murieron antes de florecer. Y el álamo.
El álamo parecía cada vez más retorcido. Como si cargara un peso que ya no podía sostener. Una vez, años después, cuando tenía 16, llevé a un forastero al bosque. Un topógrafo que venía de la ciudad, buscando hacer mapas para un futuro camino. Se paró frente al álamo, lo midió, lo tocó, y dijo: «Este árbol está maldito». No reí. No dije nada. Solo asentí. Porque yo lo sabía. El árbol no quería a nadie cerca. Y el bosque entero parecía haberse vuelto un santuario del silencio. Un silencio espeso, que dolía en los oídos. Sam murió joven. No por accidente. Se quitó la vida a los 20. Lo encontraron colgado. No en el bosque, no. Sino en su propio granero, con una soga que él mismo trenzó. Una soga que, según dijo su madre, no sabía de dónde había salido. Yo sí sabía. Era la misma cuerda. La del álamo. La que Numa sintió rozarle el cuello. Thomas terminó en un manicomio. En su cabeza, Numa aún caminaba por los pasillos de la escuela. Decía que cada vez que cerraba los ojos, ella estaba allí. De pie. Sola. Esperando a que alguien le dijera que todo fue un error. Pero nadie lo dijo. Nunca. Yo volví muchas veces al bosque. No por devoción. No por redención. Sino porque era el único lugar donde aún la sentía. Una vez, me senté bajo el álamo y le hablé. Le conté cómo me había ido en la vida. Le dije que seguía solo. Que nunca me casé. Que no tuve hijos. Que no quise que nadie llevara mi sangre. Por miedo a que también cargaran con mi pecado. No hubo respuesta. Pero no necesitaba una. Solo necesitaba confesar. Otra noche, con la luna baja, llevé una vela. La encendí y la puse en medio del claro. Y recité su nombre en voz baja. Numa. 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 3 veces. Una para su alma. Una para su cuerpo. Y una para la niña que nunca llegó a ser mujer. El viento sopló con fuerza. La vela se apagó. Y en ese momento, sentí su presencia detrás de mí. No como sombra. No como frío. Sino como una mano suave sobre mi hombro. No me giré. Solo lloré. Porque entendí que el perdón no existe para ciertas cosas. Solo el recuerdo. Y la memoria, es una cuerda que uno arrastra toda la vida. Años después, un grupo de niños nuevos quiso jugar en el bosque. Yo ya era adulto. Ya era el viejo raro del pueblo. Les advertí. No entren al claro. ¿Por qué, señor? Porque hay cosas que no deben repetirse. No entendieron. Pero tampoco volvieron. Cada año, en la fecha en que colgamos a Numa, el cielo cambia. Siempre. Llueve, incluso en verano. El aire se vuelve más pesado. Los animales se esconden. Y el álamo. El álamo cruje. Como si murmurara su nombre. Un día, la madre de Numa murió. Sola. La enterraron en el cementerio Apache, lejos del pueblo. Fui al entierro. Fui el único blanco presente. Me acerqué a su tumba. Me arrodillé. Y le dije: lo siento. No supe protegerla. No fui valiente. Pero la recuerdo. La recordaré siempre. Una mujer anciana, que estaba a unos metros, me miró. Me hizo una seña con la cabeza. No habló. Pero sus ojos me dijeron que ella también sabía. Que muchos sabían. Y que callaron.
Porque callar era más fácil que aceptar que una niña fue colgada por niños blancos. Y que nadie hizo nada. Nunca encontraron sus cuerpos. Ni el de Numa. Ni el de Will. Ni el de Sam, hasta que fue demasiado tarde. Los demás simplemente se esfumaron. Como si el bosque los hubiese tragado. Como si la tierra decidiera ocultar a quienes no merecían tumba. El pueblo murmuraba, sí. Pero nadie decía las palabras correctas. Los chicos se fueron. Seguro se unieron a alguna caravana. O los apaches los raptaron, como hacen con los blancos. Yo escuchaba todo eso y sentía náuseas. No porque mintieran, sino porque necesitaban mentirse para dormir tranquilos. Porque si aceptaban la verdad, tendrían que admitir que la niña apache colgada no fue un mito. Ni un accidente. Sino un crimen. Un linchamiento infantil. Y que quienes lo hicieron no fueron bestias. Fueron sus hijos. Entonces se eligió el silencio. Como se elige un vestido para ocultar una herida abierta. Como se escoge una cortina para no ver la tormenta. Pero las cosas que se ocultan no desaparecen. Solo cambian de forma. El pueblo lo aprendió pronto. Al año siguiente, en el mismo día de la muerte de Numa, la cuerda apareció otra vez. Colgando del álamo. Vacía. Moviéndose con el viento, como si alguien invisible aún se balanceara. Un granjero la vio. Corrió de regreso al pueblo. Se lo dijo al sheriff. Y el sheriff respondió. Es solo un pedazo de cuerda. Nada más. Y ahí quedó todo. Pero desde entonces, todos los años, la cuerda volvía. Nadie la ponía. Nadie la quitaba. Solo estaba allí. Como un recordatorio. Como una advertencia. Las madres no dejaban salir a sus hijos ese día. Las ventanas se cerraban antes del atardecer. Los perros no ladraban. Los gallos no cantaban. El silencio se volvió parte del calendario. Y yo fui aprendiendo a vivir con ese ruido callado. Con esa presencia constante que no tiene forma, pero lo ocupa todo. Nunca hablé. Ni cuando cumplí 15. Ni cuando enterramos a Thomas. Ni cuando me fui del pueblo por unos años, buscando escapar. Porque el silencio no es solo lo que no se dice. Es lo que se entierra en el alma. Y cuando lo llevas mucho tiempo dentro, se convierte en sombra. Una sombra que te sigue a todas partes. Y que, a veces, toma tu voz sin que te des cuenta. Me volví huraño. Reservado. Nadie sabía por qué. Solo pensaban que era un chico raro, marcado por la desgracia. Yo sabía que era más que eso. Era un chico que escuchaba una voz cada noche. Una voz que no gritaba. Que no pedía ayuda. Solo repetía. ¿Por qué no dijiste nada? Y yo no sabía cómo responder. Porque, con el tiempo, uno se olvida de las razones. Y solo queda el peso. El silencio también mata. Mata distinto. Más lento. Pero más profundo. A veces creo que todos en el pueblo lo sabían. Que todos los adultos sospechaban. Pero prefirieron callar. Porque admitirlo significaba tocar la herida. Abrirla. Y ver el pus que escondían debajo. Así que dejaron que la herida se cerrara por fuera. Pero por dentro siguió supurando. Cada tanto, una nueva tragedia golpeaba al pueblo. Una sequía. Una plaga. Un incendio. Y aunque nadie lo decía, yo sabía que todo venía del mismo lugar. Del álamo. Del bosque. Del alma de Numa, que no descansaba. Una vez, un predicador vino de fuera.
Decía que quería sanar el espíritu de Red Hill. Predicó durante días. Llenó la iglesia. Y un domingo, decidió ir al bosque a bendecirlo. No volvió. Lo encontraron 2 días después. Tirado en la quebrada, con la Biblia quemada entre las manos. El médico dijo que fue un infarto. Pero el rostro del predicador tenía una expresión que no era de muerte. Era de terror. Yo entendí lo que pasó. Porque el bosque no quiere rezos. No quiere flores. No quiere salmos ni perdones. Solo quiere que se diga la verdad. Pero nadie lo hacía. El tiempo siguió su curso. Los campos se siguieron sembrando. Los niños crecieron, los hombres envejecieron, y las mujeres continuaron sus oficios, como si Red Hill fuera un pueblo como cualquier otro. Pero yo sabía que no lo era. Red Hill estaba marcado. No por una guerra. No por un incendio. Sino por una muerte. Una muerte sin nombre en lápida. Una que nadie se atrevía a pronunciar, pero todos sentían cada vez que el viento cambiaba de dirección. A veces me sentaba frente a la escuela, cuando ya estaba cerrada por vacaciones, y escuchaba los ecos del pasado. El chirrido de los bancos. Las risas apagadas. Y en medio de todo, una ausencia. Una voz que nunca volvió a sonar. La de Numa. Ella no tuvo ni cuaderno. Ni pupitre. Ni siquiera una foto escolar. Era como si el pueblo la hubiera borrado. Pero borrar no es olvidar. Borrar solo empuja lo que duele hacia una esquina más oscura de la mente. Una vez, muchos años después, conocí a un joven periodista. Decía estar interesado en las historias ocultas del oeste. Yo ya era un hombre viejo. Vivía solo. Mi casa estaba llena de polvo y de silencio. El muchacho me preguntó si sabía algo sobre la niña apache que, según rumores, había muerto en el bosque. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque temía que, si comenzaba, no pudiera parar. Dicen que los niños blancos la colgaron, dijo el joven. ¿Es cierto? Lo miré. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, una posibilidad. La posibilidad de romper el silencio. Pero no lo hice. No, muchacho. ¿Solo cuentos viejos? Mentí. Se marchó decepcionado. Y yo me quedé solo otra vez. Con la verdad atragantada. Con el alma más pesada que antes. ¿Por qué no hablé? Porque el silencio ya era parte de mí. Me había crecido como segunda piel. Como una costra sobre la vergüenza. Porque temía que si lo decía en voz alta, el pueblo me daría la espalda. O peor aún, me dirían que ya no importaba. Pero sí importaba. Importaba cada día. Cada vez que pasaba por el bosque. Cada vez que soñaba con cuerdas colgando del cielo. El silencio no solo me cayó. También me robó la posibilidad de ser otro. De redimirme. De encontrar paz. Lo que no se dice, también condena. Una vez, escuché a una mujer mayor decir que los niños de hoy son muy blandos, que antes las cosas eran distintas. Quise responderle. Decirle que antes también se mataba a una niña por tener la piel cobriza. Y que todos fingían que no había pasado nada. Pero no dije nada. Porque el silencio ya no era una decisión. Era una condena. Empecé a escribir en secreto. Páginas y páginas. Cartas que nunca envié. Confesiones que nadie leería. Le hablaba a Numa. A veces le pedía perdón. A veces le contaba cómo era el mundo que ella no conoció. Un mundo que no mereció perderla. Esos escritos los enterré bajo el álamo, un invierno. Una caja de madera.
Mis palabras como ofrenda. Como última esperanza. El día que la enterré, escuché algo en lo alto. Un golpe seco. Como si una rama se quebrara. Miré hacia arriba. Y vi la cuerda. Pero esta vez, no colgaba vacía. Era una trenza. Una sola. Oscura. Fina. Moviéndose con el viento como si me saludara. Me arrodillé. No recé. Solo lloré. Porque entendí que aunque el silencio me había poseído, Numa seguía allí. Escuchando. Y eso era peor. Porque lo único que pedía era que alguien dijera su nombre en voz alta. Yo no la salvé. No dije nada. Y eso me pesó el resto de mi vida. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera abierto la boca. Si me hubiese interpuesto. Si hubiese gritado no, cuando ataron la cuerda. Quizás me habrían golpeado. Quizás me habrían llamado traidor. O quizás, solo quizás, Numa seguiría viva. Pero no lo hice. Me quedé allí, quieto como un tronco podrido, viendo cómo la infancia se convertía en crimen, y la broma en linchamiento. Y desde entonces, todo lo que fui, lo fui con esa carga. Me hice adulto con un nudo en el alma. Intenté vivir una vida común, trabajé, comí, dormí. Pero nunca fui libre. Ni siquiera en mis propios sueños. La culpa es como una gota de agua sobre una piedra. Al principio no parece gran cosa. Pero con el tiempo, te parte en dos. Nunca tuve pareja. No porque no hubiera quien me quisiera, sino porque no me sentía digno de ser querido. ¿Cómo podía aceptar amor? Cuando no fui capaz de defender a una niña que confiaba en mí. Cuando me miraba al espejo, no veía mi rostro. Veía el suyo. El de Numa. El instante en que comprendió que no la ayudaría. Ese instante me sigue como sombra. A veces la escucho en la casa. La madera cruje de una forma distinta, como si pisaran sobre ella con pies diminutos. Otras veces es una brisa fría en pleno verano, que me acaricia el cuello, como la cuerda. Intenté irme de Red Hill. Recorrí otros pueblos. Viví en una ciudad costera por un tiempo. Pero no hay mapa que te lleve lejos de lo que hiciste. La culpa no viaja contigo. ¿Te habita? Un día, cuando tenía unos 40, un niño apache entró a la tienda donde yo trabajaba. Iba con su madre. Tendría 6, tal vez 7 años. Tenía los mismos ojos que Numa. No por el color, sino por esa calma que asusta. Esa mirada que parece saber más de lo que debería. Me miró largo rato. Y sonrió. Esa sonrisa me rompió por dentro. Tuve que salir detrás del mostrador. Fingí buscar algo en el almacén. Pero solo me apoyé en una caja, y lloré como un niño. Porque su sonrisa era un espejo. Uno que me decía: pudiste evitarlo. Pero no lo hiciste. Desde entonces, cada vez que veía un niño apache, bajaba la mirada. No por desprecio, sino por vergüenza. Viví así muchos años. Evitando, escondiéndome, respirando a medias. Hasta que comprendí algo. No se puede vivir pidiendo perdón si uno no tiene a quien pedirlo. Y Numa ya no estaba. Porque con los años comprendí que los muertos no se van. No cuando mueren de esa forma. No cuando la justicia les fue negada. Numa estaba aquí. No en cuerpo, pero sí en voz. En presencia. En el modo en que las hojas del álamo vibraban cuando nadie más las tocaba. En la forma en que el aire se detenía cuando yo pasaba por el claro. Nunca supe si era castigo o consuelo. Solo sabía que aún estaba. Y entonces,
Decidí algo. No podía pedirle perdón. Pero sí podía recordarla. Sí podía decir su nombre. Y no dejar que el silencio la tragara por completo. Así que empecé a escribir. No cuentos. No poemas. Sino la verdad. Toda. Con cada detalle. Desde el principio. Desde la primera vez que vi a Numa lavando ropa junto al río. Hasta el día que me arrodillé bajo el álamo con la voz quebrada. Escribí en cuadernos viejos. Con la letra temblorosa. Como si con cada palabra fuera drenando algo que me carcomía. No para publicarlo. Ni para buscar compasión. Sino para dejar constancia. Porque si yo moría sin contarla, entonces Numa moría 2 veces. Y eso no lo podía permitir. Al principio, me costaba. Las manos me temblaban. Me faltaba el aire. Pero con cada página, algo se acomodaba dentro. No desaparecía la culpa. No. Esa sigue ahí. Pero dejaba de ser solo peso. Y empezaba a ser testimonio. A veces, por las noches, leía lo que había escrito en voz alta. Solo. Sentado junto a la ventana. Y aunque no escuchaba respuesta, el aire se volvía más liviano. Como si alguien me escuchara. Una vez, una joven historiadora llegó al pueblo. Estaba recopilando relatos sobre la región. Preguntó por leyendas, por cuentos, por hechos no registrados. Alguien le habló de mí. Del viejo solitario que hablaba poco pero tenía una tristeza honda en los ojos. Vino a verme. Traía una libreta y una sonrisa paciente. ¿Tiene algo que contarme? Asentí. Le ofrecí asiento. Y por primera vez en toda mi vida, le conté. Todo. No le quité ni una palabra. Ni una imagen. Ni una lágrima. Ella escuchó en silencio. No me interrumpió. Solo escribió. Al final, me miró con los ojos húmedos. Gracias, me dijo. Numa existió. Y ahora más personas la sabrán. Me entregó una copia de sus notas. Dijo que quería incluir la historia en un pequeño libro de memorias indígenas y rurales. Le dije que no me importaba si lo hacía o no. Porque con que una persona la escuchara, ya no estaba olvidada. Desde ese día, cada año, el mismo día, yo volvía al álamo. Solo, con un ramo de flores silvestres, de las que crecen cerca del río. Me arrodillaba. Ponía las flores junto al tronco. Y decía su nombre. En voz alta. Numa. No por perdón. Sino por justicia. Nunca nadie me acompañó. Y quizás así debía ser. Porque el acto de recordar, también es un acto de soledad. Pero ya no era una soledad dolorosa. Era una soledad consciente. Una que elegía cargar con lo que el resto del pueblo quiso olvidar. A veces, me parece que el álamo se mueve distinto cuando llego. Que sus ramas se arquean con más suavidad. Que los pájaros no cantan por respeto. Que la tierra me reconoce. No sé cuánto tiempo me queda. Ya soy viejo. Mi cuerpo cruje más que el árbol mismo. Y la memoria empieza a jugarme malas pasadas. Pero hay algo que aún recuerdo con claridad. La voz de Numa cuando me dijo mi nombre por primera vez. Yeremaie, susurró. Y esa voz es lo único que me sigue sosteniendo. Por eso hablo ahora. Por eso escribo. Porque el que calla, otorga. Y yo no quiero que mi silencio me entierre con los otros. Quiero que, cuando yo muera, alguien más diga su nombre. Aunque sea una vez.
Aunque sea en voz baja. Aunque no sepa bien quién fue. Porque eso basta. Basta para que ella no desaparezca. Para que su muerte no sea solo un acto de olvido, sino un llamado eterno. Hoy soy un viejo. Vivo solo, en una casa donde el reloj suena más fuerte que mi respiración. Los muebles ya no crujen por el peso de las visitas, sino por el paso de los años. Mis manos tiemblan cuando escribo. Mis piernas ya no caminan como antes. Pero mi memoria, esa sigue clara, al menos para lo que de verdad importa. A veces los vecinos me miran con lástima. Ese es el viejo Ross, dicen. El que nunca se casó. El que siempre habla con los árboles. Y tienen razón. Nunca me casé. Nunca tuve hijos. Mi único diálogo duradero ha sido con el viento. Y con un árbol. Pero no me pesa. Porque entendí que mi vida tenía otro propósito. No fui hecho para construir familia, ni fortuna. Fui hecho para recordar. Para llevar un nombre que otros quisieron borrar. Para que, al menos una vez al año, el viento vuelva a pronunciar lo que el mundo calló. Cada 17 de octubre, me levanto al amanecer. Me visto con mi ropa más limpia. Tomo un ramo de flores silvestres. Y camino, aunque me duela, hasta el álamo. Me toma horas. Pero llego. Siempre llego. Y cuando estoy allí, no hablo mucho. Solo me arrodillo, limpio la tierra con cuidado, y digo su nombre. Numa. A veces, se escucha el crujir del árbol como respuesta. Otras veces, el silencio es tan hondo que parece que el bosque se detuviera a escuchar. Y en ese instante, sé que no estoy solo. Sé que ella está allí. No como fantasma. No como sombra. Sino como algo más fuerte. Como una presencia que se quedó, porque alguien la llamó. En el pueblo, ya casi nadie recuerda lo que pasó. Muchos de los que callaron están bajo tierra. Los otros, simplemente decidieron olvidar. Pero yo no. Yo no olvidé. Porque el olvido no es inocente. Es una forma de repetir la injusticia. Y yo, con todas mis fallas, con toda mi cobardía, me juré a mí mismo que no permitiría eso. No por redención, sino por justicia. Escribí su historia en papeles que guardo en una caja de madera. No sé quién los leerá cuando yo muera. Quizá nadie. Quizá alguien curioso, años después. Un joven, como aquel periodista. O una niña, como era ella. Y si esa persona lee su nombre, entonces Numa volverá a vivir un instante más. A veces me pregunto cómo habría sido su vida. Si hubiese aprendido a leer. Si hubiese tenido hijos. Si hubiese sido feliz. Me gusta imaginar que sí. Que en otro mundo, en otro tiempo. Numa sonríe. Y que no me culpa. No por no salvarla. Sino por haber tardado tanto en hablar. Yo no fui un héroe. Ni lo seré. Pero sí fui un testigo. Uno que eligió no olvidar. Y eso, aunque no borra el dolor, sí lo transforma. Porque cuando uno recuerda con verdad, con humildad, la memoria deja de ser una carga. Y se convierte en legado. Hay heridas que no se ven en la piel. Pero viven. Viven en la conciencia. En el silencio de las noches. En las palabras que uno no dijo. En los pasos que no se atrevió a dar. Uno puede andar por la vida entero por fuera. Y hecho pedazos por dentro. Yo viví así. Con el alma astillada. Con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. La culpa no siempre grita. A veces susurra. Y ese susurro nunca se calla.
Pero aprendí algo. Con los años. Con los otoños que se caían como hojas secas. Aprendí que el dolor, cuando se nombra, cuando se comparte, cuando se convierte en historia, ya no solo duele, también ilumina. Hoy, al mirar hacia atrás, no veo una vida fácil, ni una vida ejemplar. Pero sí veo un hombre que decidió no olvidar. Y que entendió, demasiado tarde, que el silencio también mata. Yo no la salvé. No la protegí. Pero la recordé. Y hoy, al menos, su nombre vuelve a ser dicho. Numa. Que nunca se apague. Y ahora, si usted llegó hasta aquí, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted habría tenido el valor de hablar cuando nadie más se atrevía? Porque a veces, un solo gesto puede cambiarlo todo. Y otras veces, el silencio lo condena para siempre.